Tenemos el gusto de saludar a Pablo Iglesias, doctor en Ciencias Políticas, agitador de agitadores, conversador largo y profundo, loco que ha perdido al menos una tuerca por el camino y un indio dispuesto a luchar con los que, en lugar de morir con las botas puestas, se ponen las botas cada día privatizando nuestros derechos. Muchas gracias por acompañarnos, Pablo. Gracias a vosotros, un placer. Actualmente tu proyecto se ha mudado al Fuerte Apache en Hispan-TV. Pablo Iglesias, como el Duque, también te defines como un tipo feo, fuerte y formal. Todo lo contrario, guapo, débil y bastante informal. Y no nos hemos mudado, lo que hemos hecho ha sido ampliar la casa. A la tuerca le salió un mutante al lado que se llama Fuerte Apache con características propias y que de alguna manera sirve para alimentar a la tuerca. ¿Cuándo más o menos se inició tu colaboración con medios de comunicación? ¿Surgió con la tuerca o ya tenías experiencias previas de hace tiempo? Las experiencias previas eran las de cualquier militante que en algunos momentos pues tiene que hacer cuentas con medios de comunicación porque haces una rueda de prensa o hay que ir a una radio o a alguna tele a hablar, muy de Pascuas a Ramos. Pero la clave aquí estuvo en el trabajo que hicimos en la facultad, un grupo de estudiantes, investigadores y profesores que estábamos muy interesados en tratar de construir un lenguaje diferente al de los actos académicos. Es decir, cómo poníamos todo el tiempo que dedicábamos a estudiar, a leer, a escribir, convirtiendo los actos en algo que tuviera mucho más que ver con la cultura audiovisual de nuestro tiempo. Empezamos a hacer algunos actos con formato televisivo. Yo sí tenía un poquito de experiencia habiendo hecho teatro y habiendo hecho algunos cursos de cine y televisión. Empezamos a improvisar cosas que funcionaron muy bien con los estudiantes. Llegó una propuesta de Teleca para que hiciéramos allí una tertulia y así nació La Tuerca. Medios como Teleca o como Canal 33, en el que también has trabajado, han tenido problemas para mantener su emisión. ¿Crees que hay una cierta persecución política contra estos espacios o ha sido tan solo un accidente? Clara persecución política, pero por desgracia no es la más grave. Los medios comunitarios están atenazados por una legislación que les impide gastar más de 100.000 euros al año, que es una ridiculez hablando de una tele. Y la prueba es que los medios comunitarios son anecdóticos y cuentan con muchísimas dificultades para poder hacer algo como es televisión. Si a eso le añadimos la persecución política, de la que en este país es objeto todo el mundo, la gente que protesta, la gente que se manifiesta, pues veíamos como Cañamero era detenido, que es algo que la impresión es que no vamos a ver con un Urdangarín. Pues bueno, que ataquen a los medios que dicen otro tipo de cosas no es algo que nos deba sorprender, pero el ataque más grave es cuando económicamente son capaces de invisibilizarte por completo. Muy interesante. ¿Consideras que los espacios en los que has participado se les podría llamar contrainformación o, utilizando el término que nos abandera hoy, como información de guerrillas? ¿Te parecen formas correctas de llamarlos o no? No, la verdad que no. Yo siempre critico mucho el término contrainformación y en cualquier caso la guerrilla es solamente una fase previa a la guerra popular. Yo creo que hay que disputar el sentido común al enemigo y disputarle la normalidad de los conceptos y de las cosas que hacemos. Desde el momento en que asumimos la etiqueta de contrainformación, información alternativa, información guerrilla, la etiqueta de contracultural, asumimos la marginalidad, que es exactamente como al enemigo le gusta señalarnos, asumiéndonos como una suerte de anécdota que en ningún caso puede competir con los grandes. En los medios en los que yo he intervenido aspiran a disputar con buenos argumentos, con buenas ideas, tratando de compensar la falta de dinero con imaginación y con otras cosas, disputar la creación del sentido común a los más grandes. Por eso no me gusta asumir las etiquetas que te marginan a priori. Entonces, ¿cuál crees tú que sería un término más adecuado para lo que estamos haciendo ahora mismo? Información. Información. Claro, exactamente. Esta es una tertulia de radio como la que puede hacer la cadena SER, la cadena COPE o Intereconomía. Una tertulia. A mí me llamaba la atención porque es cierto que es información, es cierto, estás dando un tipo de información a un oyente, pero sí es cierto que no es el mismo tipo de información.
tampoco es el mismo tipo de información la que da Intereconomía respecto a la que da 13TV, o lo que da la COPE respecto a lo que cuenta El Mundo, lo que cuenta la SER respecto a lo que cuenta TV, que somos de izquierdas, que criticamos el capitalismo, que tenemos incluso un estilo y una forma diferente, no nos gusta tanto interrumpir, no somos tan agresivos en la forma y sin embargo somos mucho más beligerantes en el fondo. Bueno, pero en última instancia lo que estamos haciendo es disputando el significado de palabras cruciales como democracia, como derechos, como desobediencia, como... no sé, yo creo que el 15M puso algo encima de la mesa y yo creo que fue un mensaje muy importante. El 15M dijo, somos la mayoría, y yo creo que es la mayoría lo que hay que disputar. ¿Cuáles serían, como especialista en comunicación política, los aportes que este tipo de iniciativas llamadas guerrillas, ahora mismo en este momento se llama Radio Guerrilla este espacio, que han aportado los movimientos sociales? ¿Crees que han sido buenos, que han cumplido una función? Y además me gustaría saber si piensas que es un proyecto legítimo la información ciudadana. No solamente legítimo, sino imprescindible, y lo fundamental que han aportado es el hecho de existir. Lo que no puedes ver a través de una pantalla o escuchar desde una computadora sencillamente no existe. Entonces, las iniciativas que se toman con medios muy precarios, alejados de los medios comerciales, tienen el mérito de abrirse un hueco en una escena dominada por propietarios privados. El drama de los medios de comunicación no es que sean de derechas, eso es lo de menos, es que tienen dueño. Es alucinante que la información sea un derecho y que prácticamente la totalidad de los medios de comunicación en este país sean propiedad de multimillonarios que tienen intereses propios que normalmente son contrarios y están en oposición a los intereses de la mayor parte de la gente. Y los medios públicos que hay se convierten en medios controlados por el gobierno de turno. Yo sería partidario de prohibir que ningún derecho pueda ser privatizado. ¿Eso quiere decir que todos los medios de comunicación los tiene que controlar el Estado? Por supuesto que no. Los tiene que controlar la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil, y eso implica un combate ideológico enorme. O sea, ¿por qué los religiosos no van a poder tener medios de comunicación? Pero también las asociaciones de vecinos, también los sindicatos, también los colectivos de barrio. Lo que es escandaloso es que haya que ser el dueño del Corte Inglés o el dueño de Zara o un banquero para tener un medio de comunicación, y que además se permitan decir que la libertad de expresión es que haya 4 o 5 multimillonarios que tengan medios de comunicación con nombres diferentes. Lo de este país es más divertido todavía. Hay varias televisiones que son dueñas que son propiedad del mismo. Es decir, Mediaset es dueña de Telecinco, pero también de 4. Antena 3 ya es dueña de La Sexta también. ¿Puede haber espacios de libertad dentro? Sí, puede haberlo. Puede haber periodistas que hagan cosas increíbles. Yo ayer aluciné en Carne Cruda, me parece un programa chulísimo, y lo que hace Jordi Évole a mí me gusta. Pero si un día el dueño de ese medio de comunicación descuelga un teléfono y dice esto es fuera, no hay nada que se pueda hacer. En ese sentido hay que ser beligerante. Hay que decir que un gobierno democrático prohibiría que absolutamente todos los derechos puedan ser objeto de privatización y de obtención de beneficios. Igual que digo la información, digo la sanidad, digo la educación o cualquiera de las cosas de comer. Es que las cosas de comer no se compran y se venden, son derechos que se tienen que garantizar a todo el mundo. Pero la información ciudadana, ¿sabes si legalmente está contemplada como un derecho o pertenece al ámbito de la desobediencia civil? La Organización de las Naciones Unidas establece que la información es un derecho. Yo creo que en general hay una falta de regulación al respecto, pero claro que siendo perfectamente legítima y saludable la desobediencia, yo creo que cualquier ciudadano, y sobre todo más allá de individuos, cualquier organización de la sociedad civil tiene derecho a informar y derecho a dotarse de medios de comunicación. El problema es que en la práctica se convierte en un privilegio de millonarios. Claro, es que lo comento porque sabes que no hay forma de ligarse como periodista de manera oficial. Ahora se quiere imponer esa norma. Todo ciudadano tiene derecho, y si se comete un delito, deber de informar, y sin embargo lo que nos estamos encontrando es que estos ciudadanos que ejercen como periodistas están viendo cortada su libertad, e incluso periodistas profesionales se están viendo detenidos, estamos sufriendo detenciones por cumplir su obligación.
Yo tengo un enorme respeto por la profesión del periodismo y un enorme respeto porque tiene un título académico colgado en la pared. Yo tengo unos cuantos, pero me parecería ridículo que viniera alguien que sabe de fútbol a contarme a mí cómo se tiene que escribir un artículo que hable de política internacional, por ejemplo. Entonces, con el máximo respeto a quien estudia una carrera universitaria, yo creo que escribir, informar, editar piezas de vídeo, incluso editar un programa de radio o de televisión, no puede ser el patrimonio de ningún colegio profesional, cuando en última instancia ni siquiera lo controlan los colegios profesionales, los controlan los dueños. Es decir, son banqueros y grandes empresarios los que tienen la llave para coger un teléfono y decirle a un periodista lo que tiene que escribir y lo que no tiene que escribir. Sí. Bueno, tú, volviendo de nuevo a centrarnos en los medios más de guerrilla, o medios no generalistas, la función que cumplen hoy en día, ¿tú crees que es viable la sostenibilidad de estos proyectos si no hay una sostenibilidad, me refiero económica? Es decir, de alguna manera se ha hablado a lo largo de esta semana de guerrilla, varias veces ha salido el tema de me gustaría hacer activismo sonoro, activismo informativo, pero me gustaría también poder vivir de ello. Rotundamente no. De hecho, las guerrillas, si asumimos el origen militar del término, lo que hace es hostigar a fuerzas militares regulares para aprovisionarse de su armamento, y la aspiración de cualquier guerrilla es convertirse en un ejército regular. Yo creo que tenemos que hacer exactamente lo mismo. Si un mal compañero de viaje ha acompañado siempre a la izquierda, es lo cutre, y es la veneración por lo cutre. Si es cutre es más bonito, y no. Yo quiero a los mejores profesionales y quiero poder pagarles. ¿Por qué tiene que estar alguien vendiendo su fuerza de trabajo al Mundo, a la cadena SER, a Intereconomía, a La Razón, si nosotros pudiéramos construir un medio y esa persona pudiera tener un salario digno? Y como esa persona que escribe, quien está detrás de una cámara, quien está controlando el sonido, quien se encarga de cuestiones de producción, soy absolutamente partidario de que la gente pueda cobrar por su trabajo, y cuanta más gente podamos liberar del espanto del trabajo salariado para el enemigo. O sea, yo creo que es horrible tener que trabajar para McDonald's o para Burger King para vivir. ¿Por qué no vamos a tratar de construir estructuras cooperativas o profesionalizadas que nos permitan además combatir al enemigo? Es decir, yo quiero ganar, quiero tener un medio que le robe la audiencia a Intereconomía, a Televisión Española, a Telecinco, a Antena 3, y para eso quiero tener a los mejores profesionales, y no quiero que malvivan tampoco, quiero que tengan sueldos dignos. Si la clave es que no haya dividendos, ¿por qué funciona mejor una empresa cooperativa? Pues porque no hay chupópteros en forma de accionistas que quieren cobrar dividendos. Hay gente que quiere cobrar por su trabajo un salario digno, y vamos a pelear con armas grandes. Eso en cuanto a tu opinión de cómo debería ser, pero en cuanto a la viabilidad, ¿tú mismo, lo ves hoy factible tal y como está el mercado? Lo veo muy mal, hace falta pasta, y en el Estado español, con la excepción del País Vasco y de ciertas experiencias comunicativas allí muy vinculadas a una sociedad civil muy organizada y muy articulada, en general casi nadie ha sido capaz de demostrar que se puedan construir grandes cosas más allá de la voluntad personal de algunos ricos que son de izquierdas. ¿En quién estoy pensando? En Jaume Roures, por ejemplo, un rico que es de izquierdas y dice, pues voy a producirle alguna película a Fernando León, voy a producir Comandante de Oliver Stone, La Revolta Permanent, que nos cuenta la historia de los crímenes de Vitoria, de los que son responsables Fraga y Martín Villa, hace un periódico que tiene una relación ambivalente con ZP y con el Partido Socialista, pero que se abre a las plumas de gente de izquierdas. Ese es un mensaje terrible para la izquierda, porque al final es un empresario el que ha tomado esa decisión. ¿Tendríamos que convertirnos en empresarios? Yo siempre digo que la política es asumir contradicciones y asumir riesgos, y convertirte en un empresario es un riesgo, igual que ir a un plató de un programa espectáculo un sábado por la noche es un riesgo, pero yo estoy harto de nuestra derrota y harto de la victoria estética del perdedor. Yo quiero tener la oportunidad de ganar. Habrá seguramente un montón de frustrados y amargados que estén deseando desenmascarar a los traidores de la izquierda y diga, se van a vender, van a convertirse en unos traidores. Al menos quiero tener la oportunidad de que me vengan a comprar y decir que no, ser lo suficientemente importante como para que alguien te quiera comprar. La mayoría de esos que acusan a otros de vendidos, esto lo dice de maravilla una canción de Los Chicos del Maíz, tú te quieres prostituir, pero es que a ti nadie te quiere comprar, quieres ser la más puta, pero no tienes clientes. Yo creo que buena parte de los que critican, jamás nadie querría comprarles porque no supone ningún peligro. Yo estaría encantado de que alguien viniera y dijera, ¿cuál es tu precio, Pablo Iglesias, para que dejes de actuar como actúas? Eso querría decir que lo estamos haciendo bien.
Estás escuchando Tardes Árticas en Ion Radio. Has participado, comentabas que para ti es un reto presentarte un sábado noche en un programa de medio generalista, masivo. Vivimos en una democracia ahora mismo y su gran lema es la palabra libertad. Los medios de comunicación son libres, tienen dueños y sobre todo, esto sí lo has respondido antes, que los tienen y que son millonarios. Lo que queremos saber es a quién pertenecen y qué intereses sirven. Hay un libro magnífico que solamente la editorial ACAL se atrevió a publicar, que se llama Traficantes de Información. Su autor es Pascual Serrano y hace un análisis exhaustivo y con datos de los grupos empresariales y las grandes fortunas que son propietarias de los medios de comunicación en España y de la presencia de capital extranjero. La conclusión fundamental de ese libro es que los medios de comunicación en este país son cualquier cosa menos democráticos porque pertenecen a grupos de poder económico con intereses escandalosos en la mayor parte de los casos. ¿Puede haber espacios interesantes, espacios de libertad en los grandes medios? Claro que sí, claro que sí. Si una de las cosas buenas de acumular poder es que te puedes permitir dar un empleo a tus enemigos e incluso te puedes permitir un cierto nivel de crítica. Y a los que hacemos ese cierto nivel de crítica no nos queda más remedio que aprovecharlo. ¿Por qué voy yo a La Sexta por la noche? Porque ese programa habla al país. Un programa de prime time el sábado por la noche quiere decir que me van a escuchar cientos de miles de personas. Y de hecho la sensación ahora cuando salgo por la calle y gente normal sin una gran cultura política me para y en la mayor parte de los casos me felicita y se emociona y dice por fin hay alguien en la televisión que dice algo con lo que me identifico, pues revela que hasta cierto punto es útil esa presencia que algunos tenemos en los medios y que se acabará en el momento en el que un director de programa, un director de informativos, un dueño de la cadena diga tú no vas a volver. Habría que ser imbécil para pensar que me he ganado ya un espacio, un escaño o una silla en alguno de estos programas y me llevan es porque supongo que les doy audiencia y porque a los directores, seguramente algunos son de izquierdas, yo sé que en el caso de Mañanas 4 soy una apuesta personal de Jesús Cintora que dijo quiero aquí, pero si los dueños de Mediaset un día le dicen que no, pues ¿qué va a hacer? Es un empleado, como todos los periodistas. En mi opinión, ¿qué hay que hacer con estos espacios? Tratar de aprovecharlos y tratar de acumular poder y acumular recursos para reforzar los nuestros. A mí una de las cosas que creo que hace que sea una diferencia la presencia de la gente de la tuerca en medios grandes es que tenemos la tuerca y que al fin y al cabo todo lo que hacemos, buena parte del salario que ganamos, cualquier trabajo relacionado con el mundo audiovisual que tenga una remuneración en el equipo de producciones CMI, el 15%, esto es una ley interna que tenemos, va para el colectivo para poder hacer cosas. El capital simbólico, el que de repente, tú tengas un presentador que aparece en grandes medios, hace que se te pueda ver más. Nosotros tenemos clarísimo cuál es la táctica y cuál es la estrategia. Participar en los grandes medios puede ser una táctica. Nuestra estrategia es seguir construyendo el nuestro. La tuerca For Apache, y si en el futuro podemos tener todo un canal y ir estableciendo alianzas y encontrando fórmulas de financiación, nosotros vamos a por todas. Sabemos que eres un amante del ritmo televisivo y se nota además en los programas que llevas, que conduces. Sin embargo, también eres un profesor universitario, por otra parte, al que le gusta profundizar en temas. ¿Es posible ligar ambos aspectos? En este aspecto de diferenciar entre lo que sería un programa profundo y una especie de show, ¿no?, televisivo, ¿hasta qué punto esto encaja? Es lo que hemos intentado en La Tuerca y creo que hasta cierto punto lo hemos conseguido. A mí me gustaría seguir profundizando en eso. Yo creo que la cultura audiovisual es lo que marca los reflejos. En mi experiencia como profe, siempre pido a mis alumnos que pongan en la ficha detrás sus 5 novelas favoritas y sus 5 películas favoritas. Con las novelas me doy cuenta de que en general leen poco y no leen cosas de mucha calidad, y sin embargo con el cine alucino, porque sí que tienen una cultura cinematográfica notable. Esa cultura cinematográfica genera una manera de ver la televisión, que puede ser mejor o peor, pero ¿qué es lo que es? O sea, basta ver programas de televisión de los 90 para ver qué envejecidos están y cómo han cambiado nuestra manera de percibir las cosas. Yo creo que hay que asumir que el formato viene dado y a partir de ahí tratar de imponer tu estilo.
esto que voy a decir es muy arrogante, pero nosotros queremos ser como el Barcelona, un estilo de juego que durante muchos años estaba condenado a... Gran elección. ¿Verdad? El estilo del Barça hace unos cuantos años estaba condenado a perder si se enfrentaba a un equipo muy agresivo, muy físico, muy duro atrás, y sin embargo, a fuerza de entrenar, se convirtió en un estilo invencible de juego bonito, de control del balón, de posesión, que permitía las genialidades, el juego en equipo. Con mucho esfuerzo nosotros hemos tratado de abrir un espacio demostrando que mola más, o sea, que en La Tuerca hay muy poquitas interrupciones y es un debate, yo creo que más entretenido que el de muchas televisiones, y tenemos la impresión de que algunas lo han asumido. A mí Juan Carlos Monedero me contó una vez que estuvo en 13TV que Merlos, el presentador, hacía un gesto con las manos con el que quería indicar como de más caña, hablad más, interrumpíos, y sin embargo yo las últimas veces que he ido a medios de la derecha, el presentador todo el tiempo dice, si habláis a la vez, los espectadores nos van a escuchar. Yo no sé si eso es una cosa que ha impuesto La Tuerca, pero algunas cosas de nuestro estilo, de escucharnos, de dejar hablar, de tratar de elevar el nivel, de esto no puede ser siempre hablar de los temas de la mañana, hay que traer a expertos, es decir, nosotros no traemos siempre a los mismos tertulianos, procuramos traer a gente que sepa del tema en el que vamos a hablar, y creo que no es una tertulia de élites, no es una tertulia para universitarios, no es una tertulia para convencidos, sino que es entretenida, y eso para nosotros es un desafío. Y a mí me encantaría presentar un show de noche, o sea, una cosa con un formato al estilo de Buenafuente, lo que hacía Navarro, y que eso fuera una cosa inteligente, culta, entretenida, capaz de atacar el discurso dominante. O sea, yo creo que Wyoming, que a mí el intermedio me parece más flojito en algunas cosas que lo que hizo antes con Caiga quien caiga, que me parecía una genialidad, la adaptación de aquel programa que hacían los argentinos. Pero Jordi Évole yo creo que ha inventado una mina de oro, es decir, un tipo que es de Cornellá o del Hospitalet, no sé de dónde es, pero que es un charnego, y se le nota con esa inteligencia, esa manera de vestir, ese lenguaje que apunta directamente a la gente de abajo cuando habla, y ha construido el programa con más influencia política de este país que es Salvados. Pues hay que intentar ir por ahí con alguien un poco más cañero que Jordi Évole, que es un tipo más o menos del PSOE. Pues ¿por qué no nosotros no intentamos aprender cosas de ahí, inventar una cosa que funcione y que sea todavía más cañera? ¿No piensas que haya ciertas líneas rojas que, a pesar de lo que tú eres en un medio generalista, no se pueden traspasar? Es un riesgo, y yo creo que las líneas rojas están siempre para negociarlas y para probar, y para algunas veces decir, hostia, nos hemos equivocado, esto no lo podemos volver a hacer, esto de alguna manera nos envilece o nos banaliza, y hay veces en la que alguien tiene que decir, pues qué mal, hemos intentado dar un paso más y nos hemos convertido en el tomate, o nos hemos convertido en algo que no nos gusta. No, te lo digo, por ejemplo, hablando con periodistas muy renombrados, próximos a presidentes del gobierno y demás, hablando de la crisis, cuando les preguntabas por qué no se advirtió de manera fuerte que esto venía, que esta crisis venía, que era algo que se sabía o se podía prever, si no el grado, sí que iba a ocurrir, nos decían, hombre, es que no interesa. Tú sabes para quién trabajas, sabes qué intereses tienen y sabes que esto se le puede nombrar vagamente, pero no lo puedes hacer el centro de tu línea editorial. Claro, bueno, esto es cuando tú tienes dueño, pues es muy difícil que te enfrentes a la línea editorial, no es algo que nos afecte. O sea, ayer me preguntaban a mí en Carne Cruda, y dices, hostia, después de lo que has dicho tú de Intereconomía, ¿no te da un poco de cosa ir allí? Y es como, bueno, y cuando voy a 4, pues alguna vez me hizo la broma Jesús Cintora de, tío, es la quinta vez que hablas de berlusconización de la política y fíjate dónde estamos, y nos reíamos los dos, porque era una cosa como de, pues sí, pero es que ¿en qué medio de comunicación podrían invitarme a mí en el que no hubiera dicho algo en algún momento contra sus propietarios? Entonces eso a mí no me afecta. A los periodistas cortesanos, que en última instancia pues tienen que rendir cuentas a su dueño, pues entiendo que les afecte más. ¿Que esto podría llegar a pasar en algún momento? Puede que sí. O sea, nosotros hacemos For Apache en Hispan TV, no hemos tenido un problema jamás. El control político de los programas y la dirección la tenemos nosotros, pero yo estoy convencido que si un día dijéramos algo que al gobierno iraní no le gusta, estoy convencido que recibiría una llamada y tendríamos que reunirnos y decidir cómo manejamos eso, porque por desgracia los periodistas no son dueños de los medios, son empleados. Un periodista es un empleado y el jefe puede tener intereses diferentes.
Has puesto varios ejemplos, además de programas, como bien has dicho, en prime time y muy seguidos. Y tenemos de la misma manera programas muy seguidos en el lado extremo, ¿no? No te voy a hablar solamente de Intereconomía, yo podría poner directamente el Telediario de Antena 3 como un ejemplo absolutamente opuesto. ¿Esto representa una batalla mediática realmente o ni siquiera? ¿Existe una batalla mediática o es solamente dos lados de la inversión nada más? Yo creo que sí que existe, porque la gente, esto lo he dicho alguna vez, no milita en los partidos políticos, la gente milita en los medios de comunicación. La gente es de la COPE, la gente es de la SER, la gente es de Intereconomía. Ahora hay una batalla muy divertida entre 13TV e Intereconomía, en la que están peleándose por quién se queda al espectador. Unos atacan más al PP, otros les atacan menos. El Mundo ataca al gobierno, pero defiende a Esperanza Aguirre y parece que puede defender a Aznar también. Y eso es lo que crea los argumentarios con los que la gente interpreta el mundo. Si tú sales con un micrófono a la calle, lo que vas a escuchar son argumentos que la gente ha escuchado en los medios de comunicación. Yo recuerdo que muchas veces me enfadaba con mi abuela, que era una mujer muy roja, pero que escuchaba la SER. Entonces, cuando los referentes de opinión de mi abuela pues eran esta mujer que salía en Telecinco, María Antonia Iglesias, o algunos tertulianos de la SER, pues yo me enfadaba con ciertas cosas como: abuela, si tú eras de izquierdas. Pero claro, si la mujer escucha la SER y ve la televisión, al final, pues hombre, ella sabía distinguir perfectamente a los fachas, pero al final se quedaba con los referentes que le parecían más cercanos. Entonces, no creo que sea todo expresión de lo mismo. La izquierda a veces tendemos como a plantear visiones orwellianas de todo está controlado, todos son caras de la misma moneda, y yo creo que en el enemigo hay familias, muchas familias que compiten por el poder, que están dispuestos a apuñalarse, y no es lo mismo la SER que la COPE, ni es lo mismo Intereconomía que televisión española. Entonces lo que hay que hacer es abrirse un hueco en función de las condiciones dadas. Es que no podemos cambiarnos de planeta. La gente estudia con unos libros de texto, ve una serie de programas de televisión, escucha una serie de emisoras de radio y ha crecido en este país. Esas son las condiciones del partido. ION Radio. ¿Te apuntas? Y como especialista en comunicación nos has dado un montón de ideas cómo debe ser un medio que quiera afectar al oyente. En todos estos proyectos ahora nos encontramos hablando de la formación de radios libres, radio guerrilla. De hecho, este programa se inserta dentro de la iniciativa para que la gente pueda generar sus propios medios. ¿Qué consejos le darías, que creo que ya has apuntado bastantes, para que tengan un medio verdaderamente efectivo, un medio que consiga influencia? Pues voy a ser polémico: imitar al enemigo, utilizar tácticas del enemigo, utilizar estilos del enemigo, tratar de normalizarnos. O sea, había mucha gente que se preguntaba: ¿y por qué sales con corbata en la tuerca? Y al principio era muy cutre, o sea, las primeras veces sí. Podemos dar fe que hoy no lleva corbata. Claro, yo no llevo corbata prácticamente nunca. Yo creo que la primera vez que me puse una corbata fue para hacer la tuerca. Y fatal, o sea, me la puse fatal, quedó muy larga, entonces parecía un taparrabos porque me quedaba, o sea, era una cosa como patética. Entonces después aprendí a hacerme el nudo un poco mejor, me dijeron: mira, una corbata estrechita te va a quedar así como más informal y mejor. ¿Por qué llevaba corbata? Porque tratábamos de normalizarlo, de dentro de lo cutre que era pues la imagen, el plató, la textura de Teleca, pero que la gente dijera: un presentador con corbata quiere decir que es alguien que de alguna manera reproduce esos estilos y esas estéticas normalizadas en la televisión, con estilo propio, tiene el pelo largo, a veces lleva pendiente, lleva pulseras, pero es un presentador de televisión. Y utilizábamos un formato que no tiene nada de original, la tuerca no tiene nada de original, o sea, es un formato bastardo, mestizo, de un montón de cosas que ya se habían hecho en la televisión. El estilo de nuestros reporteros imitaba de alguna manera a Caiga quien caiga y a otro tipo de reporterismo que ya se había hecho. Mi consejo para cualquiera que haga esto: imita a los grandes,
grandes, utiliza las técnicas de los grandes y llévalos a tu terreno. Yo me he dado cuenta que eso funciona cuando de repente la derecha se da cuenta y dice, pero ¿y este tipo cómo se atreve a apropiarse del concepto de democracia? O sea, ¿cómo nos ha robado la pelota? Entonces, y os atacan siempre, defendéis Cuba, la Unión Soviética, el estalinismo para cuellos del jarama, pero tú empiezas a disputarles los conceptos que son normales para la gente. No, mire usted, yo defiendo la democracia, defiendo el derecho de alguien a llevar a sus hijos a una escuela pública, defiendo el derecho a que a alguien le atiendan en un centro hospitalario, y claro que eso me lleva a argumentarios y a planteamientos radicales porque así es el mundo, pero de alguna manera poner la identidad y la estética como algo que viene detrás. Lo que tú tienes que hacer cuando haces un medio es ganarte a la gente normal. Claro, pero sin embargo, acabas de comentar antes que Évole ha puesto sobre la mesa un formato novedoso y que funciona bastante bien, y además que tiene un seguimiento poderoso. A lo mejor también la vía de inventar. Claro, pero inventar sobre lo que ya existe. Yo diría, imiten a Évole y traten de mejorarlo. Lo de Évole, digamos que no son todo novedades. Es decir, al fin y al cabo es un tipo que hace reportajes y que llevaba enseñando en escuelas cómo hacer reportajes muchos años. Pues bueno, un personaje, un escenario, poquitas localizaciones y 3 cámaras y un montaje ágil. Lo que marca la diferencia es el equipo de producción que tiene y las preguntas que hace y el estilo que plantea. Yo diría, imiten a Évole, y si de repente encuentran a alguien que todavía lo hace mejor que Évole, pues contrátenlo, claro. ¿Tú crees que desde los medios generalistas se impone un lenguaje hegemónico, que son un marco de pensamiento? Absolutamente. Es que por eso son los grandes medios. La hegemonía se construye desde dispositivos culturales. Esto lo explicaba Antonio Gramsci. El dispositivo de producción cultural más importante es la televisión. El cine tiene un peso notable, sobre todo a la hora de fijar la interpretación de acontecimientos históricos. El cine es el que nos cuenta pues que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los norteamericanos en vez de los soviéticos. El cine es el que nos cuenta que la Guerra Civil Española fue un enfrentamiento fratricida y una desgracia para todos los españoles, y qué bien que tuviéramos una transición y libertad sin ir a libertad. Pero la televisión es la que construye la normalidad. La televisión es la que distingue entre un atentado terrorista y un incidente lamentable. La televisión es la que es capaz de contarnos lo que está ocurriendo en diferentes lugares del mundo y decirnos que si la bolsa sube es que la situación económica va mejor, y plantear todos los españoles se van de vacaciones aunque haya un 25% de paro, aunque haya un 25% de pobres en este país. La televisión es de alguna manera lo que nos enseña a pensar. Por eso hay que asumir que esas son las condiciones de juego para construir dispositivos culturales contrahegemónicos, pero que tienen que asumir las reglas de funcionamiento de los hegemónicos. Y dentro de vuestros programas, ¿por qué incluís una variedad tan grande de opiniones? ¿Nos da un poquito de miedo que se os acuse, o verdaderamente servir de altavoz a opiniones de la derecha o opiniones liberales? Todo lo contrario. A nosotros nos da la impresión de que donde nuestras ideas funcionan y convencen a la gente es en el enfrentamiento. Y de hecho creo que pues bueno, el fenómeno Pablo Iglesias en las últimas semanas funciona cuando me ponen delante a tipos como Maruenda, a gente como Jiménez Los Santos. O sea que para hoy piensas que va a ser un gran fracaso. No creo, fíjate, que se convierta en un podcast arrasador, y seguramente si pusierais a un ultraliberal enfrente habría mucha gente que estaría emocionada escuchando la discusión. Si nosotros traemos a gente de derechas y del PSOE y de derechas, o sea, como en sentido amplio, es por 2 razones. Una, no tenemos miedo a confrontar nuestras ideas con nadie, estamos dispuestos a discutir de todo y con todos. Y por otra parte, creemos que nuestras ideas se ponen en valor cuando hay que defenderlas frente a alguien que tiene unas ideas distintas. Por eso nos parece que una de las claves para que nuestro discurso funcione es que la tuerca sea plural. En la tuerca y en Foro Apache no tenemos miedo a discutir de nada con nadie, y precisamente creo que eso es lo que da fuerza, prestigio y presencia a nuestros argumentos. La sensación que yo tengo cuando voy a Intereconomía,
Digo Intereconomía porque allí a veces, o entre CTV, en el Cascabel al Gato, puedo estar en una situación como de todos contra mí, de yo solo contra 3, contra 4, contra 5, y creo que es algo bien parado. Y eso no es solamente una cuestión personal, es que creo que los argumentarios que trabajamos colectivamente funcionan. O sea, creo que se les agotan los argumentos y que los nuestros funcionan mejor. O sea, creo que tenemos razón y por eso no tengo ningún miedo a discutir. Entiendo perfectamente que Rajoy no quiera y que no quiera dar ruedas de pesquillo. Si estuviera en su posición tampoco querría, tampoco pronunciaría la palabra Bárcenas, tampoco daría ruedas de prensa y contestaría a preguntas porque tiene todas las de perder. No hay manera de defender a este gobierno con argumentos. Entonces la consigna tiene que ser: sigamos gobernando, ignoremos la discusión, pero en nuestro caso es que si en algún ámbito podemos ganar es en el de los argumentos. Sí, yo creo que es verdad y además ninguno de nosotros se puede permitir una pantalla de plasma, así que cuando nos invitan tenemos que acudir. Claro. Y en base a esto que acabas de comentar de lo que Rajoy hace o deja de hacer, me sorprende bastante que bueno, en los medios de comunicación parece no pasar realmente gran cosa, ¿no? Dice, este hombre parece que ha hecho esto, no está claro, pero parece que prefiere no salir ni decir nada. No se han producido así como grandes algaradas, la gente diciendo sinvergüenza, ¿qué pasa aquí? Ni nada. Está muy dormida la sociedad ahora mismo, está anestesiada, salió la gente a la calle mucho y se ha cansado. ¿Cómo lo ves esto? Hay que construir herramientas para que la gente pueda hablar. Es lógico que llegue un momento en que la gente se canse de ir a manifestaciones. Llevamos desde el ciclo del 15M con unas explosiones de indignación ciudadana que en muchos casos se traducen en expresiones represivas que hacen muchísimo daño. El enemigo no es tonto, las multas de Cifuentes hacen mucho daño y la sensación de la gente de el esfuerzo enorme que supone estar movilizado permanentemente y que eso no se traduzca en nada visible es terrible. Yo creo que tenemos que ser capaces de inventar dispositivos de contrapoder que ilusionen a la gente y sobre todo le hagan tener la sensación de que están acumulando poder. Una primera expresión de eso yo creo que tiene que ser electoral. Tiene que haber alguien, yo creo que la izquierda debería ser lo suficientemente inteligente como para abrirse a incorporar a gente que procede de la movilización social, a nuevos discursos, a nuevos estilos y decir vamos a por ellos. Es decir, el que nosotros podamos gobernar va a implicar que el miedo va a cambiar, el miedo va a cambiar de bando, como dicen los chicos del maíz. Hay cosas que yo no entiendo por qué no se hacen más. O sea, yo soy crítico con la presencia de Izquierda Unida en el gobierno de Andalucía, pero ole sus narices cuando hicieron la ley antidesahucios. Demostrar que se puede hacer desde una administración autonómica una ley que pone por delante los intereses de las familias respecto a los intereses de los bancos. Yo creo que eso empodera a la gente. O sea, yo creo que hay que querer ser gobierno y decir a la gente salid a defendernos. Es decir, cuando hagamos una ley que sirva para expropiar a los bancos, os queremos ver en la calle diciendo este es nuestro gobierno. Y a partir de ahí vamos a construir dispositivos de poder. Ojalá los sindicatos estuvieran construyendo comedores populares en lugar de que tengan que ir las organizaciones benéficas de la izquierda, de la Iglesia. Vamos a imaginar formas de movilización que sirvan para acumular espacios, es decir, comunidades solidarias que permitan ayudar a los parados. O sea, lo que ha hecho la PA. La PA es una de las excepciones en los últimos tiempos de demostración de que una movilización funciona, y eso es porque se han empoderado, porque no solamente han conseguido que nadie se atreva a toserles, nadie puede estar en contra de la PA. Lograron que Metroscopia hiciera un estudio que decía que la gente estaba a favor de los scratches, y los scratches eran una manera de empoderamiento, de vamos a hacer sentir una parte pequeñita del miedo y el sufrimiento de la crisis a sus responsables, y consiguieron acojonarles. Entonces, yo creo que la vía es combinar diferentes estrategias de intervención con un estilo que tiene que romper con un rollo timorato de la izquierda. Lo digo siempre, no pasarán, pero si pasan, nosotros educadamente les saludamos, porque ante todo somos gente educada, aburrida, que propone pactos de Estado, que tiene más lealtad institucional que nadie. Esa cultura de la transición infame que hay que romper, y hay que morderles, enseñarles los dientes y que nos tengan miedos. Y en una situación como la que hay ahora es imposible, es inaceptable que haya gente que pueda ir por la calle tranquilamente. O sea, que haya gente que vaya con coches de alta gama, que tenga unos niveles de consumo altísimos y que no estén como mirando todo el rato para izquierda a derecha a ver si me van a escupir porque yo defraudo a Hacienda y hay un 26% de pobres. Es una
es algo que revela que no estamos haciendo bien las cosas. Tiene que haber una manera de convertir el sufrimiento social en un nuevo poder político que haga que los ricos tienen miedo. Todas las conquistas sociales de los últimos 100 años se fundamentan en el miedo de los ricos. No habría jornada laboral de 8 horas, no habría universalización del derecho a la salud y del derecho a la educación, no habría derecho al voto si los ricos no tuvieran miedo. La Unión Soviética era en muchos aspectos un régimen que hizo monstruosidades en nombre del comunismo, pero daba miedo a los ricos, y como les daba miedo, servía para que hubiera instituciones de protección social en los países occidentales. Cayó el muro de Berlín y los ricos, armados con el argumentario de Thatcher y de Reagan, dijeron: esta es la nuestra, vamos a machacarles. El miedo es un instrumento político crucial e ineludible, y o lo asumimos como propio y dejamos de creernos las tonterías, estas cosas que se dicen de Gandhi era un pacifista. Estudie usted a Gandhi y lo que hacían los movimientos independentistas para ganarse la independencia. Deje de creerse las tonterías que dicen en la televisión, o que el movimiento pro derechos civiles en los Estados Unidos era un movimiento de las manitas abiertas. Era un movimiento que atemorizó a los blancos. Sin el miedo de los blancos hubiera sido imposible que los afroamericanos en Estados Unidos ganaran espacios de poder, y eso es algo que tenemos que entender, y para eso hay que asumir dar la batalla en todos los ámbitos. Hablando de este despertar, si la lista de Schindler salvó a tantos judíos, la lista de Bárcenas puede ser la colilla que prende el matorral. Schindler era un nazi, y yo creo que eso hay que decirlo, y Spielberg es un tipo despreciable en el sentido político, a pesar de que sea un magnífico cineasta. A mí me aburren sus películas, pero reconozco sus virtudes como cineastas, y tiene narices que, pudiendo elogiar a los antifascistas que resistieron a los nazis, resulte que el héroe se convierta en un nazi que no es un asesino y que decida salvar a algunos de sus trabajadores cuando había gente que practicaba la lucha armada contra el nazismo. El problema con Bárcenas es que al final parece que él puede ser el chivo expiatorio de una forma de gobierno. Los medios de comunicación hablan de Bárcenas y nos cuentan lo que come en la cárcel, la ropa que regala a los presos, nos cuentan que hace deporte, que pone malas caras, nos hablan de su vis-a-vis, nos hemos enterado de que tiene el vis-a-vis íntimo con su señora, de que luego tiene cada semana la visita con el cristal en medio, y al final se habla de Bárcenas y no se habla de lo importante. ¿Qué es lo importante? Que una serie de constructoras y grandes empresarios financiaban al Partido Popular y sobornaban a sus dirigentes para recibir concesiones administrativas. No es un problema jurídico, no es un problema procesal. La corrupción es una forma de gobierno en la que se ha fundamentado el desarrollo económico español, en forma de pelotazos urbanísticos y burbujas inmobiliarias. Decía Thatcher que su gran creación, o se atribuye a haber dicho esto a Thatcher, yo no sé dónde lo dijo, que su gran creación era Tony Blair. La gran creación de José María Aznar es José Luis Rodríguez Zapatero, que no pincha la burbuja inmobiliaria, que es la base estructural de que la corrupción esté en el tuétano de todos los partidos. Es imposible encontrar un dirigente del Partido Popular que no cobrara sobresueldos, porque no es una suma de indignidades o deshonestidades personales, sino que es una forma de gobierno. Eso lo veían perfectamente normal. Claro, lo que está en juego aquí es la democracia. A mí me da exactamente igual lo que le pase a Bárcenas, incluso al presidente. O sea, que el presidente tenga que dimitir porque cobró no sé cuántos millones cuando era ministro. El debate fundamental no es que dimita Rajoy y no es que Bárcenas vaya a la cárcel. El debate fundamental es que esta democracia es una tomadura de pelo, porque gobernaban los ricos sobornando a los dirigentes de los principales partidos políticos. Cuando uno ve cómo los presidentes del gobierno, sean del Partido Socialista o del Partido Popular, tienen como proyecto político personal terminar en un consejo de administración de una gran empresa, es como ¿dónde está la democracia? Sin vergüenza. Tú con los votos de los ciudadanos has llegado a ocupar un cargo público y a partir de ahí te compran, te sobornan las grandes empresas para llevarte a su consejo de administración. Felipe González, tú no tienes ni idea del mundo empresarial. Tú no estás aquí porque seas un buen emprendedor, igual que José María Aznar. El uno era un abogado y el otro un inspector de Hacienda. Estáis aquí porque os han comprado por haber sido presidentes del gobierno como agradecimiento a vuestros favores, y están comprando vuestra influencia en la administración. Sois delincuentes. Es ser un delincuente que alguien que procede del cargo público fiche precisamente por haber sido un cargo público en la empresa privada. Eso es lo que tiene que salir detrás de la corrupción. Los calzoncillos de Bárcenas, que le metan más años o menos años, es el chocolate del loro. Sí, pero a veces, como sociedad, para poder generar ese miedo, esa presión, necesitamos un impulso. Esto creo que nos ha calentado, y hace tiempo que no emitimos ese calor como sociedad que proviene de la fricción. ¿Tú crees que este elemento, o no sé cuál, es lo que necesitamos, algo que prenda la llama?
Claramente, y eso yo creo que podría tener perfectamente una expresión electoral, lo estamos viendo en todas partes. En Grecia eso lo encabezó Syriza, y yo creo que eso es estupendo. En Italia, algo que me gusta mucho menos, que es el movimiento 5 estrellas de Beppe Grillo. Aquí esperemos que no lo encabece UPyD, y a mí me encantaría que fuera la izquierda la que fuera capaz de decir, señalar con el dedo y decir, esos son los enemigos del pueblo, y nosotros, claro que somos la izquierda, pero antes que la izquierda somos la referencia popular, nosotros somos la dignidad, nosotros no solamente somos la izquierda, nosotros no solamente somos los que peleamos por un espacio de pureza respecto al Partido Socialista, nosotros somos la promesa de un proyecto de país, nosotros somos otra cosa, vestimos de otra manera, no nos va a temblar la mano, vamos a ir a por ellos, nosotros estamos apelando a su dignidad, aunque usted es una buena persona, al futuro de sus hijos, al futuro de sus abuelos, que puedan tener una persona que les cuide. Eso es lo que estamos representando, y hay que barrer a toda esta casta política que es una minoría de privilegiados a la que no le afectan los recortes. Ese discurso ahora mismo se lo puede llevar cualquiera, se lo puede llevar un fascista, se lo puede llevar UPyD, se lo puede llevar Miguel Ángel Revilla. Hay que pelear por llevárnoslo nosotros, porque si no seguiremos pues bueno, siendo los cantamañanas de siempre, contando que otra vez nos robaron la merienda de la historia. Bueno, no, a mí me ha quedado bastante claro cuál es su opinión, la verdad. La verdad que no queríamos robarte más tiempo y solo contarnos, nos has dado algunas pistas ya de cuáles son tus próximos pasos a dar, cuál ha sido esta partición que habéis hecho entre Foro Apache y La Tuerca. ¿Tenéis algún proyecto ya en mente, futuro? Sí, andamos detrás de hacer La Tuerca diaria, y habrá una nueva presentadora que me acompañará en la Tuerca. Andamos también detrás de hacer algo parecido a un canal de televisión que emita tanto en el TDT como a través de internet, con unos dispositivos nuevos de streaming para que se vea muy bien. La idea es que todo esto arranque en septiembre. No sabemos si vamos a ser capaces de poner en marcha todo simultáneamente a la vez desde el 15 de septiembre, pero esa es la idea. Seguimos reuniéndonos con mucha gente, buscando recursos, buscando dinero, pero pensamos que es el momento y estamos poniendo toda la carne en el asador. Mucho trabajo se presenta por delante, entonces. Ni te lo imaginas. Bueno, Pablo, pues un placer que estés esta tarde ahí con nosotros y que nos hayas contado. Le deseamos un poco de playa a este buen hombre. Sí, por favor. O de montaña, o de lo que sea. De descanso. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias a vosotros, un placer estar aquí.